Otros efectos adversos que están menos del 1% de pacientes hacen insomnio, mareos, dolor abdominal, dispepsia, rash maculopapular, vaginitis y flatulencia, ¿no? Sobre todo, como en este caso, náuseas, vómitos y constipación, ¿no? Lo más importante. Ahora viendo el tema de intoxicaciones por medicamentos, vamos a hacer un pequeño resumen nomás de lo más importante que tienen que recordar, que vamos a ampliarlo más en la clase aún. La frecuencia de sustancias que a menudo intervienen en las exposiciones e intoxicaciones humanas. Miren ustedes cómo, según los datos de Estados Unidos, el mayor porcentaje de intoxicaciones se ha visto con analgésicos, ¿no? Analgésicos, 12%, acá tenemos que poner necesariamente los AINES y sobre todo el paracetamol, ¿no? El paracetamol es uno de los fármacos que más hay, digamos, intoxicación a nivel mundial. ¿Por qué? Porque muchas veces el paracetamol es consumido primero desmesuradamente y segundo, lo más frecuente, es que las personas no conocen que el paracetamol está en algunos productos, digamos de manera unida, ¿no? O sea, hay varios productos que salen en Estados Unidos y en Europa que tienen paracetamol, pero conocidos con sus nombres comerciales. Por ejemplo, el Saldiar, que es tramadol paracetamol, pero Saldiar nomás, entonces no saben que tiene paracetamol. Toman otros productos que también tienen paracetamol e incluso paracetamol, entonces eso de ahí hace que haya una intoxicación pues hepática, ¿no? Por paracetamol, ¿no? Productos para cuidado personal también frecuentes, sustancias para limpieza, y acá tenemos también a los sedantes, hipnóticos y antipsicóticos, ¿no? Frecuentemente benzodiazepinas, hipnóticos, etcétera, ¿no? Y más abajo aún, medicamentos para tratar el resfriado y la tos y antidepresivos también, ¿no? Frecuente. Este es un cuadro muy bueno para más o menos reconocer los toxíndromes frecuentes, ¿no? O sea, qué síndromes, digamos, por intoxicación de algunos fármacos podemos observar, ¿no? Acá está muy bien ejemplificado. Recordando esto, increíblemente ustedes van a poder recordar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos algunos parámetros como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, frecuencia respiratoria y temperatura, ¿no? Por ejemplo, los simpático-miméticos, ¿no? Acá tenemos que los que aumentan el sistema adrenérgico. Tenemos ejemplo de la cocaína y la anfetamina, ¿no? Cocaína, anfetamina. Estado mental, ¿cómo está el paciente? Está recontra agitado, ¿no? Agitado, frecuencia cardíaca elevada, una taquicardia, frecuencia respiratoria elevada, puede estar elevado o disminuida. La presión arterial, obviamente por la taquicardia está elevada, puede tener un poco de fiebre y el tamaño de las pupilas están midriáticas, ¿no? Midriáticas. Vamos a revisar un poco esto en la parte del sistema nervioso. Puede tener el paciente temblores y diaforia. Entonces, si viene en el examen un paciente así, ¿no? Que viene con taquicardia joven, ¿no? Pupilas midriáticas, ya puede ser una intoxicación por cocaína, ¿no? Anfetamina. Anticolinérgicos. Los anticolinérgicos, como la viadona, la difenhidramina, ¿no? En el estado mental, generalmente el paciente está delirando, ¿no? Delirio. Frecuencia cardíaca incrementada también, porque eso es algo similar al adrenérgico. Presión arterial incrementada y el tamaño de las pupilas también va a tener una midriasis, ¿no? Aparte de ello, puede tener hilio y rubefacción, ¿no? Rubefacción en general. Si el paciente se intoxica por colinérgicos, los llamados organofosforados, ¿no? El malation, el paration, por ejemplo, ¿no? El estado mental va a tener somnolencia o coma, al contrario, ¿no? Somnolencia o coma por gran actividad del sistema colinérgico. Acuérdense ustedes, la acetilcolina. Lo que vamos a ver acá mayormente, al contrario, es una frecuencia respiratoria elevada. Y las tamaños de las pupilas van a estar mióticas, ¿no? A ver, miosis, ¿no? Miosis. Puede encontrarse también fasciculaciones agregadas, ¿no? Si el paciente está intoxicado por opiáceos, importante, heroína, oxicodona, un opiáceo por vía oral que damos frecuentemente, ¿no? Va a estar generalmente el paciente con somnolencia y con coma, ¿no? Somnolencia, coma, frecuencia cardíaca disminuida, frecuencia respiratoria baja y tamaño de las pupilas también mióticas, ¿ya? Entonces con eso ustedes pueden resolver una gran cantidad de preguntas, ¿no? Un paciente que les viene miótico puede ser intoxicación por heroína, opiáceos, morfina o colinérgicos. Organofosforados. Si viene midriático, al contrario, va a ser generalmente una infección por, intoxicación por cocaína, ¿ya? O anticolinérgico. Y otro tipo, digamos, de intoxicaciones que no se reflejan necesariamente en el tamaño pupilar, pero puede ser, por ejemplo, las benzodiazepinas, los barbitúricos, ¿no? Que dan bastante somnolencia, coma, pueden llegar a ser coma.
Presión arterial baja, las benzodiazepinas dan hipotensión, ¿no? Frecuencia respiratoria también disminuida, ¿no? Los salicilatos como la aspirina puede dar confusión, frecuencia respiratoria elevada y temperatura también elevada. Puede acompañarse de aforesis y vómitos, ¿no? Y bloqueantes de canales de calcio, el verapamilo por ejemplo, obviamente va a dar una frecuencia cardíaca muy baja, una presión arterial también muy baja, sin alteraciones a nivel de tamaño pupilar. ¿Ya? Entonces este cuadrito muy importante, si ustedes recuerdan gran cantidad de preguntas en verdad van a poder ser resueltas. ¿Ya? Y ahora vamos a revisar las intoxicaciones y sus antídotos frecuentes, que es lo que ustedes tienen que recordar, ¿no? Por ejemplo, el octrótide, ¿no? El antídoto octrótide puede ser utilizado en hipoglicemia ocasionada por sulfonilurias, ¿no? Sulfonilurias, como sabemos, sobre todo la glibenclamida, ¿no? Entonces, en este caso el antídoto es el acetato de octiotride, ¿no? Para intoxicación por sulfoniluria. Si el paciente está intoxicado por paracetamol, doctor, bueno, le damos la N-acetilcisteína, ¿no? La N-acetilcisteína. Metemoglobinemia por azul de metileno, ¿no? Si tiene el paciente distonía provocada por fármacos, podemos utilizar la benzopina. Vamos a mencionar los más importantes, ¿no? Fármacos bloqueantes de los conductos de sodio puede ser antagonizado por bicarbonato sódico, ¿no? Bicarbonato sódico. Acá tenemos, por ejemplo, algunos antiepilépticos, ¿no? Como la carbamazepina, ¿no? Como el valproato. Síndrome maligno neuroléptico ocasionado por neurolépticos, obviamente, bromocriptina. El antídoto de la bromocriptina, ¿no? Antagonistas adrenérgicos beta, clorhidrato de glucagón, ¿no? Intoxicación por cianuro, importantísimo, el antídoto es la hidroxicobalamina, clorhidrato de hidroxicobalamina. De los opiáceos, como ustedes sabrán, el antídoto es la naloxona, muy preguntado en los exámenes de admisión, ¿no? Opiáceo, su antídoto, la naloxona. Convulsiones por isinoxida, piridoxina. Pesticidas organofosforados, cloruro de peridioxima. De hipertermia maligna, el dantroleno, característico el dantroleno. Del plomo, podemos utilizar el dimercaprol o el EDTA, ¿no? Un compuesto quelante del plomo. Intoxicación por metanol, ¿no? Conocidísima por ustedes seguro. El antídoto es el etanol. El etanol, ¿no? Una persona que se intoxica tomando alcohol metílico, le damos alcohol etílico, y en verdad ese es el antídoto, ¿no? Un buen vino. Glucósidos cardíacos, un FAB, un anticuerpo monoclonal inhibitorio de la digoxina, ¿no? De las benzodiazepinas, muy preguntado también, ¿cuál es el antídoto? El flumacenilo que viene en ampollas. Benzodiazepinas, flumacenilo. De los bloqueantes de los conductos de calcio, algunos de ellos, la insulina a dosis alta, ¿no? Del monóxido de carbono, el antídoto sería el oxígeno hiperbárico, ¿no? Del plomo mercurio también podemos utilizar la penicilamina, ¿no? El síndrome anticolinérgico, o sea, pacientes con síndrome anticolinérgico, la fisostimina es un buen antídoto, ¿no? Si ustedes saben que el paciente tiene un síndrome colinérgico, digamos, ocasionado por órganos fosforados, el antídoto es la atropina, ¿no? La llamada atropinización del paciente. Finalmente, si el paciente, por ejemplo, tiene una intoxicación por varfarina, ustedes saben que el mecanismo de oposición es la vitamina K, ¿no? Le damos vitamina K en ampollas. Eso es lo más importante que ustedes tienen que recordar de esta parte, ¿ya? Y una preguntita del modelo. Dice, después que usted salvó la vida a un paciente, wow, intoxicado por órganos fosforados y le administró suficiente antídoto de atropina, al examinarlo le encontrará lo siguiente. ¿Cuál es, digamos, lo que observamos al dar atropina a un paciente? Broncoconstricción, hipermotilidad intestinal, relajación de esfínteres, bradicardia o midriasis, ¿no? Midriasis. La atropina es un anticolinérgico, por lo tanto va a ocasionar una midriasis, y esa es incluso una de las maneras que nosotros evidenciamos que el paciente está yendo bien, ¿no? O sea, cuando nosotros atropinizamos a un paciente, incluso la atropinización está indicada hasta ver que el paciente tenga pues una midriasis, ¿no? O sea que tiene una dilatación pupilar. Ok, entonces la atropina está funcionando bien en este paciente. La respuesta sería la midriasis. Siguiente, en un paciente hace 4 horas ha ingerido 20 tabletas de 500 miligramos cada una de paracetamol. Supongo que no lo he hecho para sentirse bien, ¿no?
¿Serían cuántas? 20 por 500 sería más o menos 10 gramos de paracetamol. ¿Cuál de las siguientes sería su indicación? ¿Cuál le damos? N-acetilcisteína. N-acetilcisteína. Otro, niño. Accidentalmente se toma un frasco de paracetamol de 60 mililitros. ¿Cuál es la medida terapéutica? N-acetilcisteína. N-acetilcisteína. Muy bien. Analgésicos y AINES. Vamos a hablar ahora un poco de los analgésicos y AINES en manera general. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los antiinflamatorios no esteroideos, conocidos importantísimos por sus múltiples aplicaciones que ahora vamos a ver, ¿no? Fundamentalmente lo que hace es, digamos, impedir la conversión del ácido araquidónico en prostaglandinas, ya sea por la vía de la COX-1 o la vía de la COX-2. La vía de COX-1 es también llamada constitutiva y la vía de la COX-2 también llamada inducible. Entonces, esas prostaglandinas a lo largo lo que van a hacer es ejercer unas ciertas acciones. Por ejemplo, proteger la mucosa gástrica, disminuir la hemostasis y también disminuir el dolor, la inflamación y la fiebre, ¿no? Este va a ser el objetivo, digamos, de los AINES, ¿no? O sea, la COX-2, la COX-1 y la COX-2 lo que hacen es favorecer la hemostasia y también ser mediadores del dolor, la inflamación y la fiebre, ¿no? Lo que va a hacer los AINES al bloquear esto va a ser disminuir el dolor, la inflamación y la fiebre, disminuir la hemostasia y lamentablemente también van a disminuir la protección de la mucosa gástrica, que lo hacen algunas prostaglandinas. Por eso, digamos, uno de los efectos adversos más importantes de los AINES es la lesión gástrica, ¿no? Entonces acá tenemos un cuadrito que nos sirve más o menos para saber el grado, digamos, de afectación gástrica, ¿no? Que tenemos. Acá tenemos los más iniciales, los pegados, digamos, a la COX-1 y los pegados también a la COX-2, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico, la aspirina, el ketorolaco, la indometacina. Todo eso de acá son una lista enorme de antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Ketorolaco, indometacina, lo más conocido es Sulindac, ¿no? Diclofenaco, lumiracoxib, ¿no? Los demás ácidos fenilacéticos, los ácidos propiónicos tenemos acá al ketoprofeno, naproxeno, ibuprofeno, ¿no? Los ácidos fenámicos, meclofenamato. Las sulfonamidas tenemos acá el celecoxib, valdecoxib, rofecoxib y etoricoxib, ¿no? Y también tenemos el piroxicam y el meloxicam, ¿no? Pero fundamentalmente los inhibidores de la COX-2 tenemos acá, ¿no? A los COX-2. Estos realmente son los inhibidores de la COX-2, ¿no? Tenemos acá también, en cuanto a distribución de COX-2, ¿no? Como les digo, ¿no? Acá tenemos a los meloxicam, que es, digamos, sí, un poco selectivo la COX-2, pero no tanto, ya no tanto como otros, ¿no? El piroxicam sí, desde luego, pues no es de ninguna manera selectivo, ¿no? Tenemos acá luego al celecoxib, al rofecoxib, etoricoxib sobre todo, ¿no? El diclofenaco también, considerado por algunos, pero mayormente no, ¿no? Mayormente son los etoricoxib. Y los demás todos de ahí son más selectivos de COX-1, ¿no? No son selectivos y son selectivos de COX-1, el ácido acetilsalicílico, la aspirina, el ketoprofeno. Por lo tanto, esperamos que estos de aquí nos lleven a mayor lesión gástrica. Vamos a hablar de unos cuantos que son los más importantes. Tengo que hablar necesariamente de la aspirina acá en este pequeño recordaris. Inactiva permanentemente a la ciclooxigenasa, ¿no? De la prostaglandina sintetasa 1 y también de la sintetasa 2. Existen tres formas de ciclooxigenasa. La 1, que es ampliamente expresada y es la causa mayor de las plaquetas. La 2 es expresada en células sensibles de inflamación sobre todo, ¿no? También constitutivamente en varios tipos de tejidos como células endoteliales. Y la COX-3 viene a ser una variante de la COX-1, ¿no? La vida media de la aspirina es corta, de 15 a 20 minutos, y es 50 veces más potente COX-1 que COX-2. O sea, a pesar de que tiene un efecto COX-2, pero 50 veces más potente COX-1. La aspirina se absorbe rápidamente en el estómago y tracto digestivo superior. El nivel plasmático mayor ocurre alrededor de la media hora, 40 minutos después de su ingestión, y la inhibición de la función de las plaquetas aproximadamente a la hora, ¿no? Que es una de las funciones que también tiene la aspirina. Con cubierta entérica el nivel plasmático se alcanza de 3 a 4 horas, si tiene cubierta entérica, y la biodisponibilidad oral de la aspirina alrededor de 40-50%, ¿no? Siendo menor si la aspirina está recubierta, pues, ¿no? 40-50% de biodisponibilidad por vía oral. Debido a que la COX es acetilada en la circulación presistémica, reacción de primera fase, de primer paso,
El efecto antiplaquetario de la aspirina es en gran parte independiente de la biodisponibilidad sistémica, ¿ok? ¿Para qué me sirve la aspirina, no? La administración de una dosis única de aspirina de 160 miligramos aproximadamente reduce rápidamente en sobre un 95% la producción de tromboxana 2, que es, digamos, la prostaglandina que va a ser inhibida, ¿no?, por la inhibición de la ciclooxigenasa. Dosis menores como 45 miligramos producen una reducción progresiva de la producción de tromboxano que llega al 90% al cabo de una semana. En los estudios sobre prevención primaria y secundaria se han utilizado dosis de aspirina de 75 miligramos, de 100 o de 375 con efectos preventivos equivalentes, por lo que parece razonable el uso de dosis más bajas con el fin de reducir efectos adversos digestivos. O sea, la aspirina no solamente ha sido utilizada como tratamiento, sino también como prevención. O sea, pacientes que, digamos, tienen patologías como accidente cerebrovascular isquémico, infarto del corazón, se les da de manera preventiva aspirina, ¿no?, sin tener la enfermedad, pues, digamos, activa, ¿no? Entonces, la dosis que se ha manejado para la dosis de preventiva ha sido baja, o sea, da igual darle 375 al día como darle 75 miligramos. Entonces, se prefiere darle 100 miligramos o 75 miligramos como dosis diaria para profilaxis. La aspirina también tiene un efecto antitrombótico, que es el que estamos aprovechando aquí, ¿no? La COX-1 de las plaquetas genera el tromboxano 2, que es un potente vasoconstrictor y también agonista de las plaquetas. Entonces, la COX-1 de las plaquetas es más sensible que la COX-1 del endotelio aún, lo que explica la necesidad de dosis bajas de aspirina para lograr el efecto que nosotros queremos antitrombótico, ¿no? Este efecto antitrombótico es el que nosotros queremos usar para pacientes, como les digo, que tienen infarto de miocardio, infarto cerebral, etcétera, problemas de generar demasiados trombos, ¿no? Se recomienda su administración en pacientes con historia de enfermedad coronaria y de angina estable. La aspirina también tiene efectos antiinflamatorios. Ese es el efecto trombótico, como hemos visto, el efecto antiagregante. El efecto antiinflamatorio. Se cree que la actividad antiinflamatoria se debe a la inhibición periférica de la acción de la COX-1 y también de la COX-2, ¿no? No solo disminuye la permeabilidad capilar, sino que también reduce la liberación de enzimas destructoras incluso de los lisosomas, ¿no? Entonces, tiene un efecto antiinflamatorio. También tiene un efecto analgésico. Al disminuir la síntesis de prostaglandinas, la aspirina también reduce la percepción del dolor. También tiene efectos antipiréticos, que son el resultado de la inhibición de la síntesis de prostaglandinas, donde en el hipotálamo, ¿no?, que es el centro que controla la temperatura, obviamente, lo que a su vez induce una vasodilatación periférica y sudoración, ¿no? Y también se está estudiando, digamos, o se cuenta, capacidad para metabolizar el ácido araquidónico para producir ácido graso, un ácido graso muy especial, el 15-RHT, ¿no?, que tiene que ver con efectos antiproliferativos, ¿no?, de algunos tipos de células, ¿no? Efectos renales también. Los salicilatos actúan sobre los túbulos renales afectando la resorción del ácido úrico. En dosis bajas de 1 o 2 gramos al día inhiben la secreción activa de ácido úrico en la orina a través de los túbulos proximales, ¿no? En dosis mucho más altas inhiben la reabsorción tubular de ácido úrico, lo que ocasiona en general un efecto úrico-súrico. A dosis intermedias la aspirina no modifica la eliminación del ácido úrico, ¿no? Entonces, dosis más altas ocasiona efecto úrico-súrico, eliminación de ácido úrico por la orina, que se podría buscar en algunos tipos de pacientes, ¿no? Entonces, en general, quiero que recuerden que la aspirina tiene efectos analgésicos, antipiréticos, antitrombóticos y antiinflamatorios también, ¿no? Entonces, es importante saber que el efecto que hemos hablado antitrombótico es a dosis bajas, mientras que el efecto analgésico antiinflamatorio es a dosis muy altas. Por eso, por ejemplo, una aspirina para calmar un dolor de cabeza a veces tiene que darse en dosis de 1 gramo, ¿no?, 500 miligramos. Para dolores articulares, antiguamente, ustedes saben que la aspirina era lo único que tenían los médicos para poder tratar dolores como articulaciones, etcétera. Daban solamente aspirina, no utilizaban ibuprofeno, naproxeno, etcétera. Entonces, las dosis de aspirina eran muy altas y obviamente la toxicidad también era muy alta. Por lo tanto, la aspirina actualmente más que todo se usa para procesos, como les digo, trombóticos, ¿no?, y antiinflamatorios, pero una dosis tan alta como para hacer analgesia no es recomendable actualmente. Entonces, es dosis dependiente el efecto de la aspirina. Muy bien. Entonces, un cuadro, por ejemplo, donde dice los efectos de la terapia con aspirina, ¿no?, en la prevención de infarto de miocardio. Miren ustedes cómo aproximadamente se reduce, ¿no?, el riesgo de, por ejemplo, infarto de miocardio, ¿no?, pacientes con infarto de miocardio previo,
utilizando aspirina y utilizando el control. Aspirina reduce el riesgo de infarto, ¿no? Reduce el riesgo de stroke y otro tipo de riesgos cardiovasculares, ¿no? Entonces realmente la aspirina está muy demostrada que sirve para eso. ¿Cuáles son las contraindicaciones de usar aspirina? Un paciente que tiene una úlcera péptica activa, como les digo, la aspirina no es un inhibidor selectivo del COX-2, por lo tanto también afecta a la parte gastrointestinal. Luego también otra contraindicación es si existe obviamente una diátesis hemorrágica, el paciente está sangrando por algún sitio de manera excesiva. Hipersensibilidad a la aspirina, que se puede ver, hay que tener cuidado con todo lo que es reacción anafiláctica a la aspirina, hay personas que son alérgicas, hay que tener mucho cuidado. Antecedentes de asma inducido por la administración de aspirina. Algunos pacientes con asma han sido desencadenados por la aspirina, ¿no? Combinación con metotrexate en dosis de 15 miligramos por semana. Hay que tener cuidado con las interacciones con el metotrexate, por eso no siempre es bueno darlos juntos. Les digo por qué, por el tema de la artritis reumatoide, ¿no? Ambos son utilizados, aunque como les digo, la aspirina pues poco a poco mucho menos, ¿no? Hay que tener cuidado en el último trimestre del embarazo, es una contraindicación. Si el paciente tiene falla renal severa, también falla hepática o cardíaca, contraindicación de uso de aspirina, sobre todo por el metabolismo renal, ¿no? También la aspirina, tienen que ustedes saber, causa un síndrome espectacular, que es el síndrome de Reye, ¿verdad? Que se ve más que todo en niños, en niños que tienen infección con varicela o gripe, ¿no? No hay exactamente una causa, o sea, no se sabe por qué exactamente causa esto. Pero siempre hay que tener cuidado de advertir un posible riesgo de la administración de aspirina en niños con varicela, ¿no? Sobre todo varicela u otras infecciones víricas, ¿no? El ácido acetilsalicílico induce ulceraciones gástricas o intestinales que pueden ir acompañadas de anemia también. Debe ser evitado si el paciente consume bebidas alcohólicas por el riesgo de una irritación gástrica concomitante, obviamente, ¿no? No se debe administrar ninguna dosis una semana antes de cualquier procedimiento quirúrgico también, ¿no? Pacientes que van a tener ustedes que toman aspirina a diario, si van a intervenirle de alguna operación o algo, tienen que suspenderle mínimo 7 días, que es el tiempo que se considera, a pesar de que el tiempo de vida es menor, pero se considera que es el tiempo que la aspirina todavía tiene un efecto duradero, ¿no? Problemas de coagulación: si el paciente tiene trombocitopenia, hemofilia, sangrado, debe evitarse en pacientes con estos tipos de problemas. Otro fármaco que vamos a revisar acá es el ibuprofeno, que es un fármaco muy utilizado también para el tratamiento de algunas enfermedades, ¿no? El ibuprofeno, ustedes lo conocen, es el grupo de AINES muy parecido al naproxeno, ketoprofeno, etc. Viene de 400, 600, 800 miligramos. Es un antiinflamatorio con propiedades analgésicas y también antipiréticas, ¿no? Con la ventaja de la forma farmacéutica recubierta que asegura un cumplimiento de la terapia, o sea que ocasiona, digamos, no un malestar en el sabor, ¿no? Inhibe la síntesis de prostaglandinas mediante la inhibición de la ciclooxigenasa de manera no selectiva, ¿no? Tanto COX-1 como COX-2. Las indicaciones: es un importante analgésico, antiinflamatorio y antipirético, ¿no? O sea, sobre todo el ibuprofeno, úsenlo cuando quieren obtener un efecto analgésico quizás no tan intenso, no tan bueno, pero digamos, no queremos dañarle también la parte gástrica, ¿no? O sea, en general dentro de los AINES, el que menos lesiona la parte gástrica dentro de los inhibidores de la COX-1 y COX-2, o sea, no selectivos de la COX-2, sino solamente de la COX-1, también está el ibuprofeno, comparándolo con ketoprofeno, ¿no? Naproxeno, etc. Es uno de los más benignos, los menos gastrolesivos. Eso es algo universal, ¿ya? Está indicado en cefaleas, odontalgia, dismenorrea, ¿no? Ustedes saben que muchos de los compuestos para la regla, por ejemplo, ¿no? Post, tanto ellos tienen, si no ibuprofeno, tienen, por ejemplo, otro tipo de AINES, ¿no? Como el naproxeno, ¿no? Traumatismos dolorosos, artritis reumatoide y en general todo proceso agudo o crónico que curse con dolor, inflamación y o fiebre. Los eventos dolorosos más frecuentes, como siempre, gastrointestinales, ¿no? Del sistema nervioso central. A veces puede haber alteraciones del estado de conciencia, un poco de delirium, reacciones de hipersensibilidad también, como todos los AINES, ¿no? En general, tengan mucho cuidado porque los antiinflamatorios no esteroideos son uno de los fármacos más importantes que ocasionan reacciones anafilácticas, ¿no? Hay mucha gente alérgica a los AINES, eso lo van a ver mayormente en la consulta privada, ¿no? Bastantes pacientes: soy alérgico a AINES, soy alérgico a AINES, soy alérgico a AINES, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Se puede producir malestar gastrointestinal, náuseas, vómitos, diarrea o constipación, lo contrario, ¿no? Distensión abdominal, úlceras pépticas, hemorragia digestiva, cefalea, vértigo, etc., ¿no? Por eso es siempre importante, el paciente que viene con sangrado digestivo, a veces viene con un poco de melena, ¿no? Mucho ardor gastrointestinal, preguntarle, ¿no? ¿Usted consume antiinflamatorio no esteroideo? ¿Consume amoxicilina? Perdón, ¿consume ketoprofeno, naproxeno, ibuprofeno? Sí.
por tal motivo, porque tiene artritis reumatoide. Ya, entonces es un factor de riesgo para sangrado, ¿ya? Sangrado gastrointestinal. ¿Qué contraindicaciones tenemos en el ibuprofeno? Igualmente, si el paciente es hipersensible a un tipo de AINE, es contraindicado absoluto. Que padezcan o haya padecido asma, como les digo, rinitis, urticaria, pólipos o angioedema sobre todo, ¿no? O sea, que sea predispuesto por AINES, ¿no? Antecedente de hemorragia gastrointestinal o perforación relacionada con tratamientos anteriores, ¿no? Con AINES, úlcera péptica, etc. Enfermedad inflamatoria intestinal activa, enfermedad de Crohn, hay que tener cuidado porque estos pacientes sangran por el trato gastrointestinal, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, ¿no? Disfunción renal grave, también hay lesiones de los AINES a nivel del riñón, ¿no? La nefropatía por AINES, no relativamente más o menos frecuente, pero que puede observarse, ¿no? Disfunción hepática grave, insuficiencia cardíaca grave y una diátesis hemorrágica. Mujer en tercer trimestre de la gestación también contraindicada. Advertencias y precauciones, ¿no? Si el paciente tiene un problema, ¿no? De insuficiencia hepática o renal, leve o moderada, podríamos reducir la dosis, ¿no? Antecedentes de colitis ulcerosa, insuficiencia cardíaca, con mucho cuidado, trastornos hematopoyéticos, lupus eritematoso sistémico o enfermedad inflamatoria del tejido conectivo, ¿no? Si el paciente ya tiene un riesgo de hemorragia gastrointestinal o tiene una úlcera o perforación que no ha sangrado, pero está ahí, y valorar riesgo-beneficio en pacientes, como les digo, hipertensos, con insuficiencia cardíaca o enfermedad coronaria establecida, ¿no? Que podrían tener algún tipo de problema vascular. Porfirio intermitente, sobre todo si le vamos a dar un tratamiento largo. Cardiopatía isquémica, como siempre, ¿no? Establecida, o enfermedad arterial periférica. Hay un riesgo de reacciones cutáneas al inicio del tratamiento. Podemos utilizar una dosis mínima eficaz durante el tiempo más corto posible para minimizar las reacciones adversas en general. Y el otro fármaco que quería mencionarles, más que todo como ejemplo de inhibidor selectivo de la COX-2, es el Celecoxib, ¿no? El Celecoxib, conocido por su nombre comercial como Celebrex, pertenece al grupo de los inhibidores selectivos de la COX-2, ¿no? Esta inhibición selectiva pues va a tener, digamos, una ventaja, ¿no? Porque va a disminuir la cantidad de efectos gastrointestinales, que es lo que más se quejan los pacientes, el ardor gastrointestinal, las úlceras, por uso de AINES, ¿ya? Es un inhibidor altamente selectivo de la COX-2, obviamente tiene una selectividad de 20 veces mayor por la COX-2 que por la COX-1, o sea, obviamente también inhibe la COX-1, pero mucho más la COX-2. Actúa como un agente antiinflamatorio, analgésico y antipirético. Lo podemos usar igual que la aspirina, que el ibuprofeno. En los modelos animales de tumor de colon, el Celecoxib redujo la incidencia y multiplicación de tumores. Hay muchos otros caminos que se le pueden estar abriendo, digamos, al Celebrex, ¿no? Ese es el Celebrex, esta es su fórmula química. Como vemos, tiene abundantemente nitrógeno en sus componentes y un radical también, sulfato, ¿no? Y de CH3 en sus componentes. ¿Para qué me sirve el Celecoxib? Como les digo, para el tratamiento, inflamación, dolor de muchas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, en la osteoartritis, ¿no? Se da generalmente una vez al día, 200 miligramos una vez al día, o 100 miligramos 2 veces al día en adultos. La seguridad y eficacia del Celecoxib todavía en niños no ha sido muy establecido, por lo menos no hay que tratar de usarlo, ¿no? En pacientes pediátricos. En la artritis reumatoide, adultos de 100 a 200 miligramos 2 veces al día, ¿no? O una vez al día también. El tiempo de acción de una dosis es aproximadamente de 23 a 25 horas. Concentraciones plasmáticas pico de 2 a 3 horas luego de su ingesta. La biodisponibilidad es muy buena, miren ustedes, aproximadamente 99% de lo que nosotros ingerimos llega a la circulación en forma de cápsulas sobre todo, ¿no? Presenta una larga vida media de más o menos 11 horas, por eso se puede usar incluso cada 24 horas sin problemas, ¿no? El Celecoxib se elimina principalmente por medio del metabolismo hepático. Hay que tener cuidado con los pacientes con problemas hepáticos, donde menos del 1% de la dosis se ejerce sin cambios en la orina, muy poco. La proteína se une para su distribución, sí, se une extensamente a proteínas plasmáticas, sobre todo a la albúmina. La unión con las proteínas plasmáticas es elevadísima, miren ustedes, 97%, obviamente lo que le permite pues, ¿no? una mayor suavidad, ¿no? Y se realiza fundamentalmente con la albúmina en menor grado con otras glucoproteínas. Contraindicaciones absolutamente contraindicados en pacientes que se sabe hipersensibilidad al fármaco o con hipersensibilidad a las sulfonamidas. Ojo, hace reacciones con las sulfas, hay que tener mucho cuidado, por eso también les pueden ir en examen de admisión, ¿no? ¿Cuáles de los AINES que puede hacer reacción adversa, ¿no? a las sulfas cruzadas? El Celecoxib.
Tampoco se debe administrar a pacientes que han mostrado hipersensibilidad a la aspirina manifestada, obviamente, ¿no? Como asma, urticaria, etc., ¿no? En general los AINES. Utilizar con precaución en pacientes con asma. Y tomar precauciones extremas en pacientes con historia de sangrado o úlceras o perforaciones gastrointestinales. Como les digo, el celecoxib y el etoricoxib se supone que tienen menos efectos adversos a nivel gastrointestinal, por lo tanto podrían usarse de manera un poco más segura. Se ha visto, como les digo, otro tipo de beneficios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de NM de colon, aunque el uso de ceftriaxone en la poliposis adenomatosa familiar no reduce el riesgo de cáncer de colon ni la necesidad de cirugía preventiva. Así que en ese sentido todavía no hay resultados muy importantes, ¿no? La insuficiencia hepática reduce el metabolismo, debiendo disminuir la dosis en la insuficiencia hepática leve o moderada, ¿no? No se han hecho estudios del uso de celecoxib en insuficiencia hepática grave, por lo que en general no se recomienda si el paciente ya está en un estadio avanzado, ¿ya? Dar celecoxib. Precaución al administrar celecoxib en pacientes con enfermedad renal, a pesar de que no tiene tanta eliminación, pero igual con precaución. Se desconoce el comportamiento de este fármaco en insuficiencia renal avanzadísima, por lo que no se recomienda la utilización. O sea, en general los pacientes con enfermedad renal no se suele dar AINES, ¿no? O sea, son nefrotóxicos, ¿no? Tratar de no dar AINES en pacientes con grado de depuración de creatina pues menos de 30, por ejemplo, ¿no? Los estudios clínicos sugieren que a nivel renal el celecoxib se comporta como los AINES convencionales, cuya administración crónica puede resultar en necrosis papilar y otras lesiones renales. Los pacientes que tienen un riesgo mayor son los que muestran inicialmente ya una enfermedad de función renal, ¿no? Los tratados con diuréticos o inhibidores de enzima de conversión de angiotensina. La retirada de la medicación antiinflamatoria suele revertir afortunadamente los síntomas renales. ¿Cuáles son las reacciones secundarias adversas al uso de los coxib, ¿no? En general, comunes siempre las gastrointestinales, ¿no? Puede haber dolor abdominal, diarrea y dispepsia, ¿no? De 1 a 10%. Poco comunes, cardíacos, ocasiona a veces un edema periférico, náuseas y vómitos, poco comunes, y prurito a nivel de piel y tejido celular subcutáneo, ¿no? Precauciones como el embarazo. En general, ¿no? Puede ocasionar inercia uterina y cierre prematuro del conducto arterioso, así como algunos, digamos, tipos de AINE, ¿no? Como la indometacina, por lo que debe evitarse su administración durante el tercer trimestre del embarazo, sobre todo, ¿no? Uso durante la lactancia. No se han realizado estudios suficientes para saber si realmente es seguro o no. Y acá tenemos unas cuantas preguntas para la parte de AINES. ¿Cuál de los siguientes fármacos inhibe selectivamente la enzima ciclooxigenasa inducible o de tipo 2? Entonces, nos están preguntando cuál inhibe la COX-2 de manera selectiva. De los que tenemos acá, la respuesta sería el rofecoxib, ¿no? Es un coxib, al igual que los que hemos hablado, ¿no? El misoprostol, pues no, es un antiinflamatorio importante también. Ustedes lo reconocerán porque también se utiliza a veces en la generación, digamos, de aborto, ¿no? El misoprostol. Diclofenaco tampoco. Vamos a hablar ahora de la farmacología del sistema nervioso central, un tema muy importante que les recomiendo bastante para que puedan resolver las preguntas. Miren ustedes, en la farmacología del sistema nervioso central vamos a hablar ahora fundamentalmente de los problemas a nivel colinérgico y adrenérgico, que es lo más importante que ustedes tienen que recordar, ¿no? Unos temas los vamos a ver más que todo en la parte respiratoria, obviamente los adrenérgicos respiratorios, anticolinérgicos también, y la parte de antiepilépticos también, ¿no? En neurología se ha visto, se va a ver, más que todo acá vamos a hablar mayormente de los sistemas adrenérgico y colinérgico, ¿ya? Entonces acá miren ustedes este cuadro muy importante. Hemos hablado de las acciones, ¿no? Simpáticas en rojo y las acciones parasimpáticas. Entonces, a grandes rasgos, el sistema autónomo nervioso se divide en los sistemas adrenérgicos y colinérgicos. Los adrenérgicos tienen que ver sobre todo con la adrenalina y la noradrenalina y la dopamina, que es su precursor, y los colinérgicos con la acetilcolina. Entonces, esos sistemas casi son opuestos, ¿ya? Casi son opuestos y en general van a manejar todo el sistema nervioso autónomo. Al sistema adrenérgico también se le llama obviamente el sistema simpático. Y al colinérgico, parasimpático. Eso es muy importante que ustedes tienen que recordar sí o sí,
Porque las preguntas pueden venir de mil maneras para confundirlas, ¿no? Puede venir, por ejemplo, simpático lítico, simpático mimético, parasimpático mimético, etcétera, ¿no? O adrenérgico colinérgico. Adrenérgico, simpático, adrenalina, colinérgico, parasimpático, acetilcolina. ¿Listo? Entonces, una vez que vamos a ver esto, ya podemos saber entonces cuáles son de cada uno sus acciones a nivel de los distintos órganos. ¿Ya? Entonces, miren, para yo recordarme, yo les digo, en general, yo como me acuerdo, ¿no? En general, yo me acuerdo de una persona en estado de estrés, de un soldado, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ustedes acuérdense de un soldado, ¿no? ¿Cómo está un soldado en una guerra, ¿no? En una guerra, en un estado de superestrés. ¿Qué va a liberar? Obviamente, adrenalina. Entonces, en un soldado en guerra, pues que está, digamos, en un conflicto, ¿no? ¿Qué necesita su cuerpo, digamos, el cuerpo humano? Necesita estar al 100%, o sea, hacer todas las actividades que le permitan un mejor desempeño, ¿no? El mejor desempeño que puede haber. Entonces, ¿cómo se obtiene esto? A ver, ¿cómo haríamos que una persona esté con los reflejos, digamos, al tope, ¿no? Primero haríamos que la persona tenga una midriasis, ¿verdad? ¿Para qué? Para que vea, para que absorba mejor la luz, digamos, ¿no? O sea, para que pueda absorber mejor, que entre la mayor cantidad de luz, la persona midriasis. Entonces, adrenérgico, midriasis. ¿Qué más? Necesitamos que los bronquios, ¿cómo estén? Bien dilatados, ¿verdad? ¿Dilatados para qué? Para que el soldado, digamos, pueda respirar mucho mejor. Dilatados. ¿Qué más? Secreción de norepinefrina y noradrenalina en las glándulas adrenales, obviamente. ¿Qué más? ¿Cómo necesitamos que esté el corazón? Para que el soldado pueda, digamos, hacer sus actividades bien. Tiene que estar en taquicardia, ¿verdad? Gran taquicardia. ¿Cómo va a estar su secreción, digamos, salival, ¿no? De las glándulas? Disminuida, porque obviamente la persona está concentradísima, ¿no? Tiene que estar muy concentrada, ¿no? ¿Cómo va a estar el sistema gastrointestinal? Disminución en la motilidad. Disminución en la motilidad, ¿no? Entonces, más o menos de esta manera yo me acuerdo la parte adrenérgica, ¿no? De la adrenalina. Un soldado que está en batalla necesita estar con los ojos bien midriáticos, con los bronquios bien dilatados, con la frecuencia cardíaca a 1000 para poder, digamos, hacer todas esas actividades rápidas, ¿no? Entonces, de esa manera más o menos me acuerdo. Y lo colinérgico que siempre es lo contrario, ¿no? Entonces, vamos a repasar ahora. En los ojos, entonces, el sistema adrenérgico, dilatación pupilar. El sistema colinérgico, pues generalmente una contracción, ¿no? Del iris en este caso, y va a ser obviamente una miosis, ¿no? Tráqueas y bronquiolas, dilatación, adrenérgico, constricción, la broncoconstricción, el sistema colinérgico, ¿no? A nivel de la médula adrenal, estimula la secreción de la epinefrina. La parte adrenérgica, a nivel del riñón, estimula la secreción de renina, que también aumenta la presión arterial, ¿verdad? A nivel del uréter, perdón, y la vejiga, ¿no? A nivel de la vejiga. El adrenérgico relaja el detrusor. Ya eso es una, digamos, algo un poco, digamos, ¿cómo decirlo? Normal en todo el cuadrito que estamos tratando de recordar, ¿no? Pero sucede eso, ¿no? Contrae el trígono y relaja el detrusor, ¿no? Entonces, lo que ocasiona sería, pues, obviamente, una contracción del esfínter, ¿no? Y una relajación del esfínter. En cambio, la parte colinérgica contrae el detrusor, el músculo detrusor de la vejiga, y relaja el trígono y el esfínter. O sea, acá al contrario, pues la persona, digamos, se orinaría, ¿no? Entonces, colinérgico. A nivel genital, estimula la eyaculación, el sistema adrenérgico, y el colinérgico estimula la erección. ¿Ya? A nivel cardíaco, como les digo, la frecuencia cardíaca, la taquicardia y la contractibilidad la aumenta el sistema adrenérgico. Y el colinérgico, al contrario, disminuye la frecuencia cardíaca y disminuye la contractibilidad, ¿no? El sistema colinérgico a nivel de glándulas aumenta, ¿no? Aumenta la secreción. Por eso siempre los colinérgicos hacen que la persona pues salíe bastante, ¿no? Todo lo que es secreciones, el sistema colinérgico lo ve. Por eso lo vamos a ver en el sistema respiratorio, que vamos a utilizar los anticolinérgicos, ¿no? Glándulas lacrimales también colinérgico, ¿no? Y a nivel gastrointestinal, ustedes sí tienen que saber que el adrenérgico disminuye la motilidad y el tono del tracto gastrointestinal. Y más bien el sistema colinérgico aumenta, ¿no? Aumenta la contractibilidad muscular, ¿ya? La relajación uterina se ve por el sistema adrenérgico. Y la constricción de los vasos sanguíneos, obviamente, el sistema adrenérgico. Ya, entonces, con lo que les he dicho y con todo este cuadrito, ustedes tienen que recordar todas las acciones en general del sistema colinérgico y adrenérgico. Ahora, lo que sí es cierto es de que, por ejemplo, ahora que vamos a ver el sistema adrenérgico, existen variantes. O sea, los receptores no siempre se comportan para el mismo lado, digamos, ¿no?
pero en general yo sí les digo que deben recordar más o menos así, ¿no? Ahora vamos a ver que hay unas variantes en los receptores adrenérgicos, sobre todo. Vamos a hablar ahora del sistema colinérgico. Acá tenemos los receptores, ¿no?, de la acetilcolina, los nicotínicos y los muscarínicos, ¿no? Los nicotínicos son mayormente expresan a nivel del sistema nervioso central. Ahora vamos a ver todas las funciones a nivel del sistema nervioso central. Y los muscarínicos a nivel de todo el cuerpo, ¿no? Corazón, músculo, etc. Uno de los más importantes es el músculo estriado, ¿no? El músculo estriado, digamos la unión neuromuscular, tiene que ver con el receptor NM. Todos estos son nicotínicos. El receptor NM. Me he preguntado, a veces vienen las preguntas de miastenia gravis, ¿no? El sitio principal en la sinapsis es la unión neuromuscular de la fibra estriada, del músculo, ¿no?, del músculo voluntario, ¿no? Entonces, el mecanismo molecular, mayor permeabilidad a cationes de sodio y potasio, y acá tenemos los agonistas de los nicotínicos, generalmente la acetilcolina, succinilcolina y nicotina. ¿Cuáles son los antagonistas? El atracurio, el becuronio y la tubocurarina, ¿no? Todo eso de acá puede ocasionar, pues, síndromes, como ustedes saben, pues, ¿no?, de bloqueo de placa, ¿no? Luego tenemos a las neuronas periféricas, los receptores NN, que mayormente se encuentran en los ganglios autónomos, ¿no? Esto mayormente también tiene que ver con el sodio y potasio. Y también tenemos los agonistas. La acetilcolina puede agonizarlos, y antagonistas el trimetafán y la mecamilamina. En las neuronas del sistema nervioso central, acá tenemos otro tipo de receptores, ¿no?, los llamados SNC, que acá también el mecanismo de acción mayormente sodio y potasio, y también el mecanismo del calcio, ¿no?, mayor permeabilidad a cationes calcio, ¿no? Tenemos también acá los antagonistas, la mecamilamina, la lofotoxina, los agonistas a la citosina y la epibatidina, ¿no? Agonista importante expresado a nivel de calcio, la anatoxina A, ¿no? Y antagonistas muy raros, metilnicotina, bungarotoxina alfa, ¿no? Medicamentos que realmente no suelen ser usados, ¿no? Eso es a nivel del sistema nervioso central, más que todo, ¿no? Ahora, a nivel ya más que todo periférico, ¿no?, los muscarínicos, esos son los receptores que más vamos a utilizar a veces en los fármacos, los receptores muscarínicos. Esos de aquí son de varios tipos. Por ejemplo, el de tipo M1 abunda en la corteza encefálica, en los ganglios autónomos y en los nervios entéricos, ¿no? Lo que hacen, por ejemplo, es intensificar la función cognitiva, ¿no?, también la actividad convulsiva y la incremento en las secreciones, ¿no?, en las secreciones gastrointestinales, ¿no?, los muscarínicos, los M1. Relevancia en enfermedad, sobre todo en enfermedad del cerebro y esquizofrenia. Los de tipo M2 mayormente se expresan en el sistema nervioso central, pero también en el corazón, músculo liso y terminación de nervios del sistema nervioso autónomo, ¿no? Entonces acá también hay una importancia a nivel cardíaco, ¿no? Lo que hacen en el corazón es lentifican la despolarización, ocasionando pues una bradicardia, ¿no? Disminuyen la velocidad de conducción en el nódulo auriculoventricular, disminuyen la contracción auricular y disminuyen la contracción levemente ventricular. En el caso del músculo liso, estos aumentan la contracción, por eso, como les digo, puede haber un efecto, ¿no?, un poco adverso, ¿no?, un poco diferente, ¿no? En el caso de, por ejemplo, los músculos lisos aumentan la contracción. En el caso del músculo cardíaco, la disminuye. También inhiben, a nivel del sistema nervioso periférico, hacen una inhibición nerviosa. Los receptores M3 también son muy importantes, ¿no? Se expresan fundamentalmente en el músculo liso y en las glándulas, asimismo en el corazón, ¿no? Acá pueden aumentar la secreción ganglionar, ¿no?, de las glándulas salivales, incrementan la ingestión de alimentos, los depósitos grasos y el peso corporal, ¿no?, e inhiben la liberación de dopamina. Su importancia aquí fundamentalmente en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no?, y en la incontinencia urinaria. O sea, acá estos receptores se encuentran en el músculo liso, distribuido también en el músculo liso bronquial, ¿no? Y finalmente los M4 y M5, que por ahí tal vez no tienen una importancia tan grande como los M2 y los M3, ¿no?, que también se encuentran en el sistema nervioso central, sobre todo en los M4, corteza cerebral e hipocampo, ¿no? Inhiben la liberación de transmisores en el sistema nervioso central y también tienen que ver con la analgesia. Los de tipo M5 se encuentran en la sustancia negra, se encuentran en bajos niveles en el sistema nervioso central. Son los, digamos, menos importantes, ¿no? Se dicen que facilitan la liberación de dopamina, pero algunos de las acciones aún no están bien elucidadas. Entonces,